La guerra más sangrienta inició el 1 de septiembre de 1939, cuando más de 1.5 millones de soldados alemanes invadieron Polonia en la Operación Caso Blanco. Esto no solo inició el conflicto más brutal de la humanidad, sino que también dio paso a la temida guerra mecanizada rápida, llamada Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Los oficiales alemanes casi no usaban el término Blitzkrieg, popularizado por los medios británicos. La Wehrmacht no creía que su enfoque fuera un nuevo estilo de guerra. Ella se veía realizando una guerra de maniobras tradicional, pero con métodos innovadores. En la Primera Guerra Mundial, los tanques recién desarrollados ayudaron a superar el estancamiento defensivo causado por la artillería y ametralladoras. Tras la guerra, Rusia, Estados Unidos y Alemania desarrollaron nuevas estrategias para usar vehículos blindados. Aunque Charles de Gaulle y George Patton veían el potencial revolucionario de los tanques, los líderes tradicionales en Francia, Reino Unido y Estados Unidos dudaban que estas máquinas en desarrollo fueran a cambiar la guerra. De hecho, la mayoría de los tanques eran vulnerables a armamento antitanque más económico. Los que tenían blindaje más grueso solían ser lentos y poco fiables. Como resultado, los vehículos blindados eran vistos en gran medida como complementos a las formaciones de infantería y caballería existentes. Sin embargo, este análisis fue miope. En el siglo XIX, militares alemanes destacaron la importancia de concentrar fuerzas para lograr ventaja local en un Schwerpunkt u objetivo principal. Tras romper las defensas enemigas, las tropas avanzaban por la brecha, cortando comunicaciones y rodeando a quienes no podían huir. La mecanización no cambió esta estrategia, solo aumentó su efectividad. Vehículos blindados, gracias a su rapidez para reunirse y moverse, superaban o eludían fácilmente fuerzas menores, superando a la infantería o caballería. Tras superar las defensas antitanque más fuertes pero fijas en el frente, Heinz Guderian, pionero en estrategia militar, impulsó a la Wehrmacht a concentrar sus tanques en 3 divisiones Panzer en 1935, con ingenieros de artillería e infantería asignados para apoyar a los tanques, en vez de lo contrario. A diferencia, los ejércitos francés, británico y polaco tenían algunas brigadas o divisiones de tanques, pero la mayoría seguía dispersa en pequeñas unidades, con divisiones de infantería más lentas. En 1939, Alemania había invertido mucho en la Luftwaffe, que era la fuerza aérea más poderosa del mundo. Esta fuerza aérea aumentó mucho la efectividad de las fuerzas mecanizadas. La capacidad de reunir rápidamente poder aéreo en frentes críticos y objetivos de alta prioridad, como concentraciones de artillería y tanques, era una ventaja sustancial. La Luftwaffe también servía como artillería aérea para las unidades blindadas que superaban el alcance de su artillería de apoyo. Además, los aviones tenían la capacidad de perturbar y desacelerar el avance de las formaciones enemigas situadas detrás de las líneas del frente, dificultando la rapidez de sus reacciones. El ritmo acelerado de operaciones incapacitaba el mando enemigo y privaba a las unidades de combustible y municiones. Por ello, el enemigo seguía constantemente confundido. La desmoralización, el pánico y el desorden solían hacer que incluso unidades capaces se desintegraran. La mayoría de los historiadores admite que los efectos disruptivos de la Blitzkrieg no fueron intencionales. En cambio, surgieron como un resultado natural de la organización y la estructura militar de la Wehrmacht. Pero suele exagerarse el nivel de mecanización de la Wehrmacht. En la Segunda Guerra Mundial,
gran parte del ejército alemán seguía usando vehículos tirados por caballos. En 1939, la infantería de la Wehrmacht solo tenía 230 transportes blindados, semi-oruga. Los transportistas y camiones equipados eran vistos como élite. De unos 1.500 tanques alemanes en la campaña, distribuidos en 6 divisiones Panzer y 5 ligeras, alrededor de 2.100 estaban compuestos por pequeños tanques Panzer I, equipados únicamente con ametralladoras, junto con tanques Panzer II, armados con cañones de 20 milímetros. El blindaje de 5 a 15 milímetros en estos tanques los hacía vulnerables a la artillería y fusiles antitanque. Esto significaba que solo una parte eran tanques, Panzer 3-4, y checos, Panzer 35T y 38T, con cañones más potentes y blindaje de 15 a 30 milímetros. En comparación con sus equivalentes franceses, soviéticos y británicos de esa época, la principal ventaja tecnológica de los primeros Panzers alemanes fue su sistema de comunicación por radio que cubría toda la flota. En aviación, la Luftwaffe tenía gran ventaja tecnológica con su caza Messerschmitt Bf OH-9E, que alcanzaba 570 km por hora. En contraste, los cazas PZLP-11 de Polonia solo alcanzaban 140 millas por hora. Las probabilidades favorecían ampliamente a Alemania sobre Polonia. Alemania disfrutaba de una ventaja significativa no solo en términos de su mayor población y capacidades industriales, sino también debido a su posicionamiento estratégico, con tropas rodeando a Polonia desde el sur, el oeste y el noreste. Además, la geografía de Polonia consistía en llanuras relativamente abiertas, careciendo de barreras naturales sustanciales que pudieran obstaculizar de manera efectiva una ofensiva alemana. Sumado a esto, los principales aliados de Polonia, Francia y el Reino Unido, no tenían una ruta terrestre directa para brindar asistencia al país. Sumando insulto a la herida, la Unión Soviética invadió rápidamente el este de Polonia el 17 de septiembre. Las fuerzas polacas cometieron un error crítico al dispersar sus divisiones a lo largo de la frontera en una postura defensiva adelantada, en lugar de consolidarlas de manera concentrada dentro de su territorio central. Esta decisión permitió que las unidades Panzer penetraran sus líneas y cortaran rutas de suministro y comunicación. La infantería polaca, dispersa y sin movilidad, no pudo liberarse, y hasta las unidades que evitaron el cerco sufrieron muchas bajas al retirarse. La fase inicial de la campaña aérea no fue tan unilateral como Berlín afirmó luego. La Luftwaffe atacó bases aéreas polacas, pero la aviación polaca ya se había dispersado a bases ocultas antes del conflicto. La Fuerza Aérea Polaca tuvo una mejor proporción de derribos contra aviones rápidos de la Luftwaffe e impidió temporalmente avances Panzer en varias ocasiones. Sin embargo, su resistencia solo duró una semana antes de que sus bases fueran capturadas o localizadas y bombardeadas. El triunfo de Alemania sobre Polonia fue resultado de varios factores. Sin embargo, el logro de las unidades mecanizadas desempeñó un papel fundamental en la formación de la estrategia enfocada en la maniobra que la Wehrmacht adoptó en la Batalla de Francia. 8 meses después. Esta campaña destacó por su estrategia. El ataque alemán en mayo atrajo a las fuerzas aliadas de élite hacia Bélgica y Holanda. Después, una segunda ofensiva cruzó rápidamente el bosque de las Ardenas y llegó a los puertos del canal, aislando a estas fuerzas del resto de Francia. Una vez más, el poder aéreo asumió un papel fundamental al brindar apoyo crucial a las unidades de Panzers que se habían adelantado a su artillería.
El impacto inquietante y desmoralizador del avance alemán resultó en un rápido deterioro de la voluntad de los aliados para continuar luchando. Después, todas las partes usaron campañas mecanizadas tipo Blitzkrieg, causando eventos importantes, como la devastadora invasión inicial alemana a la Unión Soviética, la ofensiva soviética Bagration del 44 que aniquiló 28 divisiones alemanas, la ruptura de Estados Unidos en Normandía durante Operación Cobra. Los ejércitos que resistieron la Blitzkrieg adaptaron sus tácticas para contrarrestar este enfoque rápido y mecanizado. La infantería y artillería fueron entrenadas para resistir, incluso si fuerzas blindadas las superaban por los flancos. La estrategia detuvo a los blindados enemigos hasta que las unidades de contraataque, usualmente con tanques, intervinieran y apoyaran. Un ejemplo es la firme defensa estadounidense de Bastogne en la Batalla de las Ardenas. Una técnica defensiva adicional, conocida como defensa en profundidad, consiste en impedir que las unidades blindadas aprovechen las rupturas al atraparlas en posiciones fortificadas situadas detrás de las líneas del frente. Un claro ejemplo fue la batalla de Kursk en 1943, donde casi 3.000 panzers se enfrentaron 6 líneas de fortificaciones, minas y barreras antitanque defendidas por el Ejército Rojo. En 11 días, los panzers avanzaron unas 20 millas antes de ser detenidos por la tercera defensa. Aunque Blitzkrieg sirve como un término conveniente para captar la transformación en la guerra mecanizada, es importante evitar malinterpretarlo como un plan maestro doctrinal cuidadosamente elaborado o atribuir las victorias únicamente a la superioridad tecnológica alemana. No surge de un plan previo. La Blitzkrieg surgió por la combinación de nuevas tecnologías, la estructura del ejército alemán y las debilidades de sus adversarios. Al evidenciarse los efectos de la Blitzkrieg, Alemania nazi y las fuerzas aliadas intentaron emular sus principios. Ambos bandos también crearon tácticas y tecnología para limitar su eficacia durante la guerra. Una conclusión desconcertante de la Blitzkrieg es que los efectos disruptivos de nuevas tecnologías en las normas de guerra surgen de forma natural e inesperada en los conflictos, en vez de ser anticipados y entendidos antes.